bienvenidos a otro episodio de Rema Lasaña y hoy estamos con Marco Pérez, experto en ciberseguridad. ¿Qué tal estás, Marco? Vaya, vaya, buena introducción. Yo iba a decir algo como, hola y bienvenido a Watchmobile, pero no, no era el caso. No, bien, muchas gracias. No sé si experto, pero algo de este mundillo conozco ya. Ahí está. Hombre, Sí. hay que venderse, hay que venderse. De Hay todo que un saberse poco. vender. Además que nosotros aquí solo traemos expertos, brother. Así que Sí. nuestra base de datos de scouting profesionales es bastante profesional, valga la Uf, redundancia, Vaya, ¿no? vaya. Súper profesional. Sí. No podía haberlo dicho mejor yo. Pero podemos empezar un poco con eso, ¿no? Es como cómo empezaste en este mundo, a qué te dedicas ahora y así aprendemos un poco de ti y sabemos si realmente eres un experto. A ver. Bueno, yo comencé, primero soy venezolano, comienzo estudiando telecomunicaciones como la carrera base, digamos. Eh, Empiezo a trabajar con Huawei, los chinos. Ujú. Que de por sí son muy cerrados, son muy herméticos y precisamente, bueno, no sé si sabes sobre las sanciones que ellos tuvieron Sí, hace con ya un Trump. par de años contra Sí. Trump, los obliga a ellos a tener que hacer su software totalmente autónomos, sistemas cerrados, para poder todavía mantenerse en vigor en el mercado. Ahí yo empiezo a tener un poco de luz con respecto a la parte de seguridad, porque ellos, digamos, se les acusaba de que sus sistemas no eran seguros, de que ellos tenían la capacidad de poder ver dentro de los logs de todos sus equipos todo lo que hacían las personas. Pero ellos usaban el Android, ¿no? El sistema operativo Android. Ellos utilizan un Claro. software abierto, sí. Ok. Pero lo que hay que tener en cuenta de Huawei es que Huawei, la parte más importante que tiene es la infraestructura de telecomunicaciones. Es decir, ellos hacen móviles, pero también hacen mucho hardware que se usa De para, redes, ¿no? para ofrecer 5G y Ya, tal. ya. Todo. O Ah, sea, bueno, eso no lo sabía. Claro. sí, sí. Desde la red fija, es decir, routers, switches, líneas de transmisión, hasta torres de telecomunicaciones, antenas, que era donde yo trabajaba específicamente. O sea, ellos abarcan todo lo que es la gama de telefonía móvil y fija. Y no solamente del lado de una operadora, sino también del usuario final, porque existen los teléfonos, Claro. los smartwatch, por Sí. ejemplo. Entonces, digamos, ahí yo comienzo a ver un poco, ¿no? Cómo ellos eran cerrados con esto, cómo se fijaban mucho en temas de, por ejemplo, cuando tú pruebas un equipo, no solamente las funcionalidades, sino tenían su propio sistema de seguridad para poder evaluar qué tan óptimo era tanto el servicio como el producto al final, ¿no? Yo me voy a Chile y se me presenta la oportunidad de trabajar en una de las consultoras de ciberseguridad, en este caso fue Deloitte, y allí ya empiezo a entrarme mucho más en lo que son los malware, los sistemas vulnerables, digamos, todo este abanico, ¿no? de soluciones que al final ellos abordan desde un punto de vista de consultoría. Ya luego con el tiempo, porque ya, a mí nunca me ha gustado ser ingeniero, la verdad, nunca me ha gustado, pero siempre tuve afinidad por el tema de la trata con clientes. Entonces, se me presenta la oportunidad de venir a estudiar una maestría enfocada netamente en ciberseguridad, ya mucho más técnico, mucho más profundo, y en contraparte, logré de alguna manera mezclar ambos mundos, porque actualmente estoy tanto en la parte técnica como en la parte comercial, porque ahora yo te vendo software de seguridad. Claro. ¿Eh? Pero antes entendí que estabas más en la parte técnica del hardware como tal, de antenas y tal, y luego decidiste entrar en el mundo ya del software como tal. Totalmente, Ok. totalmente, porque al final la gama de oportunidades que tú tienes en el ámbito del software es mucho más amplio. El Ok. mercado, incluso a nivel internacional, es mucho más amplio. No importa qué tan bueno o malo pueda ser tu hardware, tú siempre vas a estar limitado a ese hardware. Un Ok. software, o sea, abarca cualquier abanico de clientelas en cualquier parte del mundo, cosa que, por ejemplo, con un hardware está un poco más limitado. Sí. Entonces, la variedad, la diversidad es lo que me pareció interesante. Y cuando comienzo a estudiar, veo que de verdad es un mundo mucho más amplio de lo que yo imaginaba, porque mi única referencia, digamos, antes era Mr. Robot. Ya. O sea, Mr. Robot era hacking y ciertamente todo el mundo parte de eso, pero hay mucho que viene detrás y muchas ramificaciones incluso dentro de lo que es el servicio de ciberseguridad como tal. Nosotros en el instituto partimos de conocer lo básico de lo que es un malware, la deep web, la dark web, todo hasta lo que es el desarrollo seguro de aplicaciones que utilizamos en el día a día. Entonces, realmente hay una gama enorme
de posibilidades, y al final eso para mí fue, digamos, el punto más interesante, porque si te das cuenta, con todo lo que está pasando actualmente a nivel mundial y todo, se ha vuelto un punto crítico el tema de la seguridad de la información. Totalmente. Hay mucha fuga de información. O sea, y no solamente desde el lado de nosotros como personas, usuarios finales, a grandes corporaciones de muchas industrias. O Porque, gobiernos. Por ejemplo, por ejemplo, el gobierno chino es uno de los más avanzados, tengo entendido, en cuanto a toda esta forma de captar información para controlar un poco a los Aunque ciudadanos, yo ¿no? creo que los que más han avanzado en eso y los que fueron más innovadores en usar la ciberseguridad como una arma fueron los rusos. Es decir, Ok. cuando hicieron todo lo de Cambridge Analytica y todas esas partes en las que literal influenciaron las elecciones estadounidenses con sus maneras de infiltrarse en las redes sociales y tal, eso lo están usando ahora. Además, estoy convencido de que muchísimos temas de los que hablamos en las redes sociales son gracias a bots que Rusia mete. Es decir, tienen una Claro. influencia en nuestro discurso y en la manera de que consumimos el Internet que no nos damos cuenta y es muy amplio. Eso es algo súper interesante, ¿no? Porque claro, uno a veces puede creer, o sea, tomando en cuenta de que es así o de que sea así, porque yo tampoco lo puedo afirmar porque no lo conozco, pero tomando en cuenta de que sea así, me parece como muy heavy el hecho de que hasta incluso los temas que creemos que son trendy, porque la gente habla de ellos, no es porque la gente, sino porque hay algo detrás que te lleva a hablar de eso. Claro. Y bueno, es un poco existe raro. el uso actual de la tecnología es interesante porque lo que es trending, lo que es tendencia, va muy asociado a los acontecimientos que están ocurriendo a nivel global, al uso de tecnologías como la IA, por ejemplo, es súper importante. Hoy en día, con la información que tú suministras, muchas veces sin darte cuenta, en Internet es capaz, ya hoy en día, si entras, por ejemplo, a cualquier red social, te aparecen publicaciones que van asociados a tu perfil. Claro. Y es muy específico. 100%. O sea, muy específico. Y parte de que cuando tú buscas una información, haces lo que sea, aceptas las políticas de seguridad cuando tú descargas una aplicación, realmente estás aceptando que organismos específicos entren en lo que conocemos como metadata, entren en el registro que tú dejas en la web para poder focalizar lo que serían el advertisement, publicaciones, etcétera, a ti como usuario final. Porque ciertamente está comprobado que eres más propenso a seguir una cuenta, eres más propenso a comprar algo cuando es personalizado para ti. Claro. ¿Sí? Y es que eso lo llevan, es decir, las redes sociales lo han perfeccionado de que ellos analizan cada momento en el que tú estás moviendo la pantalla. Es decir, si tú estás scrolleando, ellos miden los milisegundos que te quedas en la foto de una chica con bikini y dicen, le gustan las chicas con bikini, te voy a ofrecer más. Y de hecho, si tú te fijas en ello cuando estás consumiendo las redes sociales, que de hecho se lo recomendaría a todo el mundo, es decir, concentraros un poco en cómo funcionáis, cómo scrolleáis, en qué cosas os paráis y qué os recomienda el algoritmo después. Sí, sí. Porque es muy interesante como te das cuenta de que no, es que aprende, te lee. Y cuando te das cuenta, de repente es como, joder, sí me he quedado parado ahí en esa foto de esa chica con bikini y ahora me estoy aprendiendo más. Exacto. Y no te culpo por ello, ¿verdad? No, para nada, para nada. Todo lo contrario, bueno, Es lo que hay. me llevó a traer ciertos conflictos maritales, ese tipo de cosas. Pero es que, de hecho, es así. O sea, incluso cuando entras en, por lo menos, la famosa lupita del Instagram, que le das, ahí siempre te sale, o sea, por lo general te salen cosas que es lo que más ves, que en este caso las típicas chicas con bikini, en mi caso el fútbol también, Ajá. los cortes de pelo y tal. Y claro, ¿por qué te sale ese tipo? A mí no me salen coches, porque yo, por ejemplo, no soy muy Claro. amante de los coches, nunca me sale un coche. Pero lo que es fútbol y tal, o sea, es lo que más abunda en mis redes. Pero si, o sea, siguiendo un poco con ese tema, si lo vemos desde el punto de vista de que la empresa lo utiliza para venderte cosas o enseñarte las cosas que tú más quieres consumir, yo hasta ahí como que lo acepto, ¿sabes? Como que, bueno, normal, o sea, la empresa obviamente quiere generar un beneficio y quiere que tú estés adicto a este tipo de cosas. Pero el problema está o al problema donde yo lo veo es cuando te escuchan realmente, porque pasa mucho con los iPhone, de hecho hay teorías conspirativas que lo dicen, de que, brother, el iPhone te escucha, o sea, podemos hablar ahora aquí de coches de bebé, como me ha pasado a mí una vez que teníamos que regalarle a un amigo que iba a tener un hijo y estábamos hablando de regalos para bebé y cuando me meto en Amazon, todo lo que me empieza a salir son regalos para bebé y en las publicidades de las redes sociales también.
Entonces, ¿hasta qué punto es seguro eso, no? ¿Hasta qué punto está bien que escuchen todas tus conversaciones? Porque, ¿dónde queda nuestra privacidad? ¿Realmente existe la privacidad ahora mismo? Si te acuerdas, hace varios años la empresa que más polémica generó por ello fue Facebook. Ok. Hubo una demanda colectiva porque se acusaba de espionaje a la empresa Facebook como tal y al final Mark Zuckerberg tuvo que ir a declarar en un jurado Sí. Sí. qué era cuál era su postura, ¿no? Y al final no se me va a olvidar jamás porque es uno de los comentarios más peculiares que he visto para decir, no, pero sí. Y es lo que le decía al juez cuando el juez directamente le preguntaba, ¿tú estás consciente de que la empresa de Facebook está haciendo espionaje a personas a nivel internacional? Y él decía, yo no puedo afirmar o negar lo que la empresa haga. Al final, la privacidad existe, sí, porque al final tú le das el consentimiento a la aplicación de que haga todo lo que va a hacer al momento de que tú aceptas los términos. Hay un episodio, no sé si ustedes se El acuerdan. de South Park. Ese justamente iba a decir. que, que básicamente acepta los términos de condiciones y después como que se vuelve esto Un caos. Bueno, no Termina, lo he visto, sí no lo he es visto. increíble porque Kyle es el que acepta los términos, Como si- entonces sin haber leído te conviertes en un títere de la empresa y al final se convirtió en un cien pies humano. Exacto. Ok. No es bonito, pero es un mensaje interesante porque realmente es algo que sí pasa en el día a día. O sea, realmente a nosotros con la información que proporcionamos, ellos la manipulan a la conveniencia, pues al final. Y por eso países como China, por ejemplo, muchas de las redes sociales están bloqueadas dentro del país. Por lo mismo, porque saben cómo funciona. Que lo hizo Trump con TikTok también. O bueno, lo quería hacer. Lo quería hacer. con- Básicamente Lo lo que quería hacer. pasó con TikTok es que TikTok venía de China y Trump lo que quería era que TikTok Estados Unidos fuese una empresa separada para que China no tuviese esa influencia. Y al final la empresa ByteDance, que es la que lleva TikTok, ahora está basada en Singapur y han hecho un montón de movidas legales para poder mantenerse en Estados Unidos. Pero realmente es eso, es decir, en el momento que tú permites como Estado que una de esas redes sociales está en tu país, estás permitiendo que esa empresa sepa muchísimo sobre tu población. Y es eso, por eso cuando de repente lo piensas en aspectos políticos y piensas, si ahora mismo esta empresa sabe que ese partido quiere hacer algo que no les beneficia en sus negocios, sería muy fácil manipular un poco el algoritmo para que no se muestren ese tipo de ideas. Es decir, Total. hay muchas posibilidades en hacer esas cosas. Que de hecho fue un poco lo que pasó con cuando Elon Musk compró Twitter, porque esa era una de las afirmaciones de él diciendo que básicamente Twitter estaba manipulado por empresas o fondos de inversión de izquierda que hacían que ¿Qué? que se tuiteara más hacia ese lado. Que puede pasar también. Sí, pero realmente lo estás mirando ahora y te fijas en Twitter y... Bueno, a ver, personalmente a mí me parece que Twitter desde que la tiene Musk se ha vuelto un puto desastre. Es decir, en muchos sentidos tú te metes en cualquier tweet popular y los primeros 20 tweets son todo cosas que no tienen que ver con el tweet. Es decir, ya no hay discursos. Todo es bots, mierdas, que se ha vuelto una plataforma súper rara. Pero ¿cuál es la razón que yo creo que Elon Musk ha comprado Twitter? Pues igual que Jeff Bezos se compró un periódico. Elon Musk es consciente de que si él tiene control sobre un medio de comunicación tan potente como una red social como Twitter, realmente tiene capacidad de influenciar Influenciado. muchísimo. Sí, Es decir, total, total. comprar una red social es mucho mejor que comprarse un periódico hoy en día, porque Sí, la sí. gente ya no se fía de los periódicos, pero la gente se cree lo que ven en las redes sociales. Y solo hay que ver como, por ejemplo, eventos políticos actuales, como la guerra de Ucrania o justo ahora las elecciones de Venezuela, como todo eso se está discutiendo en las redes sociales, pero al final es eso, son miles de personas anónimas que no sabes quiénes son, que están dando datos y al final es un colapso de información que es que ya no sabes qué es verdad, qué no es verdad, estás completamente perdido ya a estas Sí, sí. alturas. Es verdad, es muy cierto eso. Al final, todo siempre va a converger en poder, Exacto. en control, en qué puedo hacer yo para asegurarme que tú te mantengas en el carril que a mí me conviene y yo pueda tener la vida que yo deseo tener. Al final es control. Por eso es que salen las teorías conspirativas, porque empiezas a ver patrones que se repiten con el tiempo, con los años, y que es desde la antigüedad de la humanidad. O sea, al final nosotros somos seres de conducta.
y aunque hemos evolucionado en muchos aspectos, ciertamente la base primordial de quién tiene el poder va a estar siempre en lo que sea que utilicemos. Sí. También hay que tener en cuenta que somos seres de patrones, es decir, a nosotros nos gusta reconocer patrones, es decir, las conspiraciones son tan atractivas para nosotros porque a nosotros nos encanta ver las conexiones entre cosas, es decir, nos gusta mucho ver conexiones que igual a veces no están porque nuestro cerebro funciona de O esa sea que los manera. reptilianos no existen. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ah, Bueno, Ahí va- eso es complicado porque realmente ¿Qué dice la ciberseguridad sobre eso? que nada es verdad y todo está permitido. No, eso lo dice Ezio en Assassin's Creed, lo siento, también soy medio friki. No, realmente, mira, con respecto a eso yo te puedo decir, si han existido a lo largo de los años organizaciones secretas, eso es cierto, eso No, es sí, verídico. total. Y, por ejemplo, sin ir muy lejos, la masonería es de las más populares, no voy a decir los Illuminati, pero sí los masones, porque los masones, además, en cada país tienen templos, tienen digamos, edificios donde tú puedes ir como una persona normal Sí. Lo que llaman la logia, ¿no? lo que llaman las logias. Y muchos personajes históricos de todas partes del mundo han sido masones. Sí. Entonces, al final, ellos no es que sean, no son secretos, no son cerrados a la idea de que una persona venga y se integre, pero sí son herméticos en cuanto a qué te dejan conocer. Son muy cuidadosos. Yo tengo un amigo que es masón. ¿Ah, sí? Sí. Oye, que nos meta. A ver si así... Pero es bastante complejo, pues. O sea, según lo que he podido hablar con él y lo que me cuenta, porque hay muchas cosas que simplemente ellos son muy misteriosos, pues. Y yo he visto como su proceso de cómo ha entrado a la masonería, porque tampoco tiene mucho tiempo. Y, brother, o sea, él lleva más de 3 años, bueno, no sé si 3 años realmente, creo que estoy exagerando, pero llevará más de uno seguro y llegando a los 2 solo intentando entrar. Y ha pasado una serie de pruebas en las que se tarda un montón de tiempo en responderle y le hacen preguntas que cuando él me las ha contado a mí son un poco raras. Y las discusiones que tienen ellos son tan herméticas, como dices tú, que nadie sabe. O sea, son como discusiones de temas que ellos como que no pueden hablar. Que de hecho mi amigo nunca me ha querido comentar sobre qué van precisamente por eso mismo. Así que bueno, si un día quiere venir al podcast, aprovecho Oye, de estaría enviarla. interesante. Sería Exacto. interesante, pero sí sé que ellos tienen una metodología que la podemos aplicar nosotros sin ningún problema, donde tú durante un tiempo prolongado te enfocas en un tema específico y al cabo de ese tiempo, aunque pase a un siguiente tema, siempre va a quedar parte de ese conocimiento. Entonces te vas volviendo un ser mucho más integral. Qué interesante. Al final la base del conocimiento. Mientras más tú conozcas, esas preguntas raras que tú dices al final tienen una connotación filosófica. Se basa mucho en eso. Entonces al final las personas de mayores grados son las que más saben tanto de temas generales como muy específicos. Y te vas a dar cuenta que todo va muy asociado también a lo místico, a lo espiritual, a la energía que se conecta con nosotros. Por eso las logias, por ejemplo, se distinguen de hombres y mujeres. Nunca están mezclados porque energéticamente, según ellos estipulan, somos totalmente diferentes. Eso es Eso no me interesante. gusta. A mí tampoco. Yo prefiero estar mezclado Yo entre quiero las sectas chicas. mezcladas. Yo, la verdad, los apoyo totalmente. No hay nada Sí, más bonito que la sí, diversidad. exacto, total. Bueno, y ya entrando en estos temas así que pueden ser un poco más controversiales, por decirlo de alguna forma, me acuerdo que nosotros hablamos en algún momento de la ciberseguridad, que me comentaste de tus profesores y tal, y la Deep Web y la Dark Web. Tú hablaste de Deep y Dark. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? Bueno, desde un punto de vista técnico, o sí, podríamos O llamarlo místico. técnico. Técnico, No, técnico. En Ya la aquí informática entramos- no hay misticismo. No, te vas a dar bueno. cuenta que no va a haber misticidad, Ok. porque una deep web es básicamente parte, digamos, un contenido que de cierta manera, parte de su contenido, valga la redundancia, está indexado en los buscadores convencionales. Es decir, yo en Google puedo entrar en una página de la deep web, no voy a poder ver todo, pero sí voy a poder ver parte del contenido, desde un motor de búsqueda como Google. Ok. ¿Sí? La dark web ya son espacios donde solo puedes acceder por links específicos. Son muy concretos los links. Y cuando tú ingresas, además, por lo general, en cuanto a contenido también es muy diferente. Por un lado, la deep web, tú puedes ver Deadpool y Wolverine, que acaba de salir, bella por cierto, cosas que de esa verlo. índole. Ok. Pero en la dark web, ¿qué vas a ver por lo general? Pornografía infantil,
venta de armas y drogas, venta de credenciales para cuentas bancarias, cualquier clase de Y información, muchos timos digamos, también. mucho. Entonces, el contenido es diferente, las personas que además se manejan en ese mundo son totalmente diferentes y de allí es donde vas a ver los nombres de la lista de Jeffrey Epstein. Por ahí sale. Ok. Entonces, esa es básicamente la diferencia, ¿sí? Ninguna de las dos necesariamente es maliciosa, ¿sí? Pero es como nosotros lo utilizamos, lo que le da a la malicia o no, al final. Hay páginas de la dark web que pueden ser tan fáciles como contenidos de archivos confidenciales. Y es más, los contenidos, por ejemplo, de claves de armas nucleares vienen por una dark web. Son links específicos, son páginas específicas. Claro. Y no necesariamente son maliciosas. Entonces, al final, no se trata tanto de que sea bueno o malo, sino de cómo tú lo usas. Claro, pero hay que tener un conocimiento específico para poder acceder a ese tipo de cosas, pues, porque los mortales como yo, que A ver. no somos informáticos como ustedes, no, bueno, yo en Para la vida empezar, si sabría tú acceder a accedes algo. con tu navegador normal, vas a estar en una lista en 2 segundos. Oh, Entonces, ¿Sí? claro, porque a ver, ya vas a aparecer las fotos en la isla. exacto. Ahí vas a estar al lado de los Musk. Sí. No lo hagas. Es decir, Sí. las páginas esas están bastante monitorizadas. Si tú vas directamente con un navegador y se te ve tu IP y se sabe quién eres, pues no te interesa. Entonces, normalmente uno entra con un navegador que se llama Tor. Y eso es un navegador que como que va por muchas vías distintas para que al final no se pueda reconocer de dónde vienes. Ok. Entonces, eso es la primera Encriptado, parte. se podría decir. No. No tanto encriptado, sino que haces muchos saltos de IP en distintas localidades del mundo. Entonces, para que alguien te detecte o te pueda ver la IP de tu casa, es más difícil. Tiene que hacer muchas más piruetas para poder detectarlo. Entonces, la gente cuando ingresa por un Tor, por ejemplo. Un Onion Tor, que es como se llama el buscador. Ok. Fíjate que ya incluso usamos motores específicos de búsqueda. Claro. O sea, ya es un mundo totalmente diferente en ese sentido. Y lo que hace mucha, digamos, empresas de seguridad es que ellos tienen cuentas en estas páginas. De hecho, el FBI, los que son los servicios de inteligencia, ellos están constantemente dentro de la deep web, dentro de la dark web, monitorizando Sí. todo lo que está pasando. Porque al final, si tú lo ves en el gran esquema de las cosas, te conviene más atrapar a una red de traficantes que a la persona que te está vendiendo en la página. Entonces, hay tácticas para eso y por lo general lo que hacen es más un trabajo de monitoreo más que de atrapar a la persona. Ok. ¿Sí? Una de las historias más interesantes de la Deep Web y más icónicas fue la historia del Silk Road, que fue ese mercado que fue básicamente un Amazon para cosas ilegales. Era un espacio donde se podía comprar drogas, armas, lo que tú querías. Sí. Y además hay un artículo súper interesante que cuenta toda la historia del que lo creó y cómo le pillaron. Y es fascinante, súper interesante porque tanto la operación de cómo pudieron conseguir encontrarlo es súper interesante porque es eso, es como una película de espionaje. Y aparte de que lo que montó ese tío, que era creo que un tío holandés que se montó eso en su casa y al final se volvió pues a lo Breaking Bad, un mega capo de drogas y tal. Pero esa página creo que cerró en 2012 o algo así. Pero eso fue como la página más icónica donde la gente podía comprar lo que sea. Es decir, era... Y podías pedir drogas y te llegaban en correo. Era una cosa absurda. Sí, sí, absurda. sí. Se manejaba por completo como si fuera un marketplace convencional de Ok. lo que nosotros conocemos. Sí. Hoy en día siguen existiendo páginas así, pero como te digo, ya por ejemplo hoy en día todo se maneja por medio del Bitcoin. Es una Claro. manera Es que eso... segura de que no te van a rastrear por ningún lado. Claro. Y claro, ya no existen esos sistemas de envío, por ejemplo, eso ya no se ve. Claro. Ya no es algo muy conocido, pero es interesante porque, y te vas a dar cuenta de esto, cada persona cuando busca hackear un sistema, generalmente dentro de su proceso siempre va a tener un botón de pánico. Creo que él lo tenía. Sí. ¿Por qué el botón de pánico? Porque lo primero que hace la policía cuando te busca es quitarte el ordenador. Eso es lo primero, es lo único que importa. Porque si el botón de pánico se activa, tú pierdes toda la información. ¿Sí? Eso lo suelen tener los hackers, ¿no? Sobre todo. Todo. Claro. Es una ley, es una regla básica. Tú siempre tienes que tener un botón de pánico. Y ahí pierdes por completo la información. Generalmente, y esto parece muy de policía, pero es así, tú tomas el ordenador, es lo primero que tomas, lo congelas. Lo detienes totalmente, sobre todo lo que es la memoria RAM. Porque si por algún lado, por alguna razón, el botón de pánico no funciona, o mejor dicho, lo activa, por ejemplo,
y pierdes esta información, todavía con la memoria RAM puedes recuperar, ¿sí? Toda la información de alguna manera se puede conseguir. Y, por ejemplo, algo que a mí me voló la cabeza, aunque tú borres un archivo, siempre el metadato va a estar, siempre Sí. es posible recuperarlo, siempre. Siempre. Sí, sobre todo, por ejemplo, con los discos duros antiguos, que los discos duros antiguos que eran los que giraban, eso no era más que un CD muy complejo y gordo. Entonces, cuando tú escribías algo en ese disco duro y después lo borrabas, la marca de esa escritura aún estaba ligeramente. Entonces, cuando tú después intentabas recuperar eso, podías leer esas marcas para recuperar un poco las cosas. Entonces, lo que hacía la gente literal era machacar el disco duro, meterlo en el microondas para que explote, es decir, destrozarlo físicamente, porque si no, aún hay maneras de recuperarlo. Ya. Bueno, o sea, yo en la vida me hubiese imaginado Sí, eso, sí, pues. sí. Sí, Sí, que uno borra y piensa, ah, esto ha exacto, desaparecido. y ya. Pero bueno, pasa también con el iPhone, como cuando borramos una foto y siempre te da la opción de recuperarla luego. O pasa mucho, por ejemplo, que Instagram tiene las opciones también de recuperar las conversaciones antiguas y aunque hayas hablado hace 500 millones de años con quien sea, igual lo puedes Tú no recuperar. te preocupes que Instagram nunca va a borrar tus conversaciones. A no ser, gracias a las leyes que tenemos en la Unión Europea, la GDPR, GDPR, sí. es una ley que da por culo a todos los informáticos. Porque cada vez que tú tienes alguna cosa donde tienes clientes, la ley de GDPR te obliga a tener a poder eliminar todos los datos de un cliente si él te los pide, a poder darle los datos, creo, y como hay como varias políticas que en la Unión Europea obligan a todas las empresas que tienen que proteger tus datos y eliminarlas si tú te lo pides. Pero esa ley llegó hace como 8 años. Antes de eso, las empresas, ¿por qué iban a borrar tus datos? Si es que los datos son súper valiosos. Claro, y ahora mismo en este mundo en el que se venden datos. Pero volviendo a esto, de lo de la Deep Web, te quiero preguntar, ¿has entrado alguna vez? Sí, es de las primeras cosas que ves en el módulo. Eh, primeras clases, primer módulo, Deep Web. Mm. Te dan, como te decía, te dan el Tor y tú ingresas a links específicos que ya por lo general el profesor los tiene porque, como te digo, monitorizan. Y empiezas a ver todo eso, de las actividades, Te compras un poco de LSD. pones un poco de- SD, un poquito por aquí, un poquito por allá. Sí, De hecho, una de las actividades era eso, pongan un carrito de compras porque se funciona así, todo lo que puedas conseguir. Y como te digo, consigues desde cocaína hasta AK-47, videos de pornografía infantil y por lo que nos comentaban, incluso puedes llegar a comprar órganos, niños, Sí. lo que sea, o sea, todo está allí. O servicios de matar a gente. O servicios, a eso los hacen los famosos Hitman, también Ah, existen. sí. Que va, el 90% será un timo, es decir, tú le mandas el dinero y nunca vas a ver nada, pero los hay. Algunos habrá, ¿no? Algunos hay, que tú das una cantidad que es sorprendentemente baja, sinceramente. Eh, Yo he escuchado precios de 60.000 pavos para matar a una persona, que suena a mucho, pero a la vez lo piensas y es como, estás acabando con una vida por 60.000 euros. Es decir, una vez por ciento. No, es que es como... Bueno, y que me llama la atención, ¿sabes? Porque yo diría que la mayoría de los mortales como que no hemos pasado por ahí ni pasaremos. Entonces, pensándolo, ¿qué sería lo que más te sorprendió de cuando entraste ahí, por ejemplo? De estas cosas tan turbias que ya estás comentando. Lo fácil que es comprar lo que sea. Es extremadamente sencillo, es como un Amazon, es como cualquiera, un eBay, lo que sea, es exactamente lo mismo, es extremadamente fácil comprar. Y Sí. puedes comprar en cualquier rincón más escondido del mundo y vas a tener siempre eso, siempre está. ¿Le recomendarías a alguien que entre? No, no. ni de chiste, ni se les ocurra. Eso Sí, no sí. es nada bonito, debo decirlo. Un acercamiento, insisto, series como Mr. Robot son bastante certeras en hablar un poco de esto, en mostrar un poco las cosas. Yo me iría más por ese acercamiento, más que... Informativo, podríamos Es decir. más informativo. De hecho, lo que uno siempre busca es informar a la gente para que se cuide. O sea, cosas tan simples como los famosos spam, que aquí en España se ve mucho, es mucho, pero Sí. mucho. Porque a nivel de usuario es mucho más probable que tú seas susceptible a que caigas por spam, a que caigas en uno de estos famosos links maliciosos que al final te dañan el ordenador con un malware, por ejemplo, O te o un roban troyano, o en última instancia lo que más he visto que hacen es que te roban los credenciales y tratan de hacer una transacción por otro Claro. lado. Me pasó apenas llegué, la primera semana que llegué aquí a Madrid,
yo había traído unas cosas de Santiago y me llegaban por correo, ¿no? Pero me llega El mensaje de correo. famoso mensaje de correo y tú ingresas a la plataforma. Sí. A O mí sea, me lo han enviado. El es, phishing. es un phishing y tú no te darías cuenta hasta el momento en el que tú haces la transacción y aún haciendo la transacción no te vas a dar cuenta. Porque ellos hacen lo que nosotros llamamos una ingeniería social y te dicen, bueno, tienes este cargamento retenido, paga los aranceles, paga el impuesto para que termine de llegar a tu casa. Y uno desesperado o uno ya queriendo salir de eso lo hace sin darte cuenta. Pero, por ejemplo, y esto es algo que sí recomiendo bastante, cuando lleguen links de esa índole, copia el link, abre el WhatsApp web, agarra ese link y trata de abrirlo con el antivirus activo. Y el antivirus te va a detectar que es un archivo malicioso, que es un link Ok. malicioso. Eso Sí. sí lo puedo recomendar. Eso fue lo que yo hice, de hecho. Eso, o fijarte en muchos links, simplemente es como en vez de correos.es, es correos.blablabla.es o alguna cosa. Es como si el link es raro o si no tiene el candadito de HTTPS, Por ejemplo, nunca. Conozco nunca. personas que las han timado por ahí y luego les han hecho transacciones. A mí me han llegado mensajes, por ejemplo, del BBVA. Sí, por ejemplo. Que, muchísimas. exacto, me ha llegado un mensaje del BBVA diciéndome que entra en este link y tal. Y como ya conozco eso, no, obviamente no lo hago. También es verdad que hay empresas que son un poco maliciosas. Recuerdo un momento en el que se perdió un móvil, porque como que nos lo robaron en el metro y tal, y queríamos rastrearlo con el rastrea tu iPhone y buscamos una de estas famosas páginas que te rastrean supuestamente el móvil y te dice, paga 0,50 horas que te rastrearemos el móvil y tal, no sé qué. Y yo de tonto lo hice, puse los datos de la tarjeta, pagué los supuestos 0,50 y después, al cabo de 3 o 4 días, era como pagar 0,50 horas, que era el 0,05% de lo que en realidad me iba a cobrar, que en realidad eran como 200 euros. Pero eso estaba en una letra súper pequeñita y después me timaron como con 200 euros. Claro, al final logré que el banco me los devolviera. Porque, no sé, aparentemente rechazaron la transacción, no sé cómo lo hicieron ellos con su seguridad y tal, pero hay que estar muy atento a ese Sí. tipo de cosas, sobre todo personas mayores creo que suelen caer mucho. Completamente. Mensajes de Somalia, de África también suelen llegar mucho como de este tipo de... Antes se veía mucho. A ver, hoy en día a uno le parece gracioso. O sea, yo viéndolo me parece un poco gracioso. El príncipe nigeriano. Ah, o Lo sea, del príncipe. ayuda a un niño en África. O Sí, el sí, soy sí. un príncipe nigeriano exiliado y si me mandas 500 euros puedo recuperar mi herencia de 10 millones y te doy 1 millón. Simplemente mándame 500 euros a esa cuenta No. bancaria. El príncipe nigeriano. O sí, cosas que llegan, por ejemplo, a Venezuela, que le ha pasado a gente que conozco, que le llega de que te estamos contactando porque tienes una tía en, no sé, en España, o te lo ponen así, que no tenía familiar y su familiar más cercano eras tú, que eres su Ah, tercer nieto y está dejando una herencia. Y si envías los aranceles para pagar no sé qué trámite, te vamos a dar la herencia de 400.000 euros y te piden que pagues 200, por ejemplo. Y hay No. gente que, brother, conozco que hay gente que la ha pagado y obviamente lo han estafado. Entonces, claro, estar muy atento con ese tipo de cosas. y sobre todo ahora con la inteligencia artificial esto solo va a empeorar. Ahora mismo existe mucho eso, los mensajes de que de repente le escriben a gente mayor como, hola mamá, soy bla bla bla, he perdido el móvil, por favor, me mandas 20 euros para coger un Uber o cosas así. Pero nosotros con este podcast, nuestra voz ya la pueden imitar. Es decir, tú vas a una página de Brother, inteligencia mi voz es artificial. inimitable, Ya, ¿viste? no pasa nada, una inteligencia artificial coge. Hoy en día necesitas 2 minutos de alguien hablando y lo metes en un modelo de inteligencia artificial y te imita la voz a la perfección. Entonces tú ya puedes mandar audios, es decir, con todo el tiempo que tenemos nosotros hablando de 33 episodios, eso es suficiente para entrenar una IA para que sonamos igual. Entonces tú ya podrían imitar nuestra voz, mandarle un audio a mi padre y decirle, oye papá, he perdido el móvil, mándame 20 euros. Y mi padre, si no se da cuenta, manda los 20 euros porque suena como yo. Sí, se ve bastante. De hecho, hay una página llamada Voice AI, donde haces precisamente eso. Tú te grabas y ya después con tu voz pones palabras y lo haces. Ya no es el anterior Loquendo que uno conocía, que Claro. hablaba todo robótico. Ya No. no. Sí. Entonces, En realidad nosotros no tendríamos que hacer nada de esto. Podríamos simplemente escribir lo que queremos hablar, imitarlo por IA y así no tenemos que ni venir a grabar. No, brother, es que no sería tan interesante como lo somos nosotros. Ni tan natural. ni tan natural. Eso. Es cierto. Aparte, también lo interesante de esto, o por lo menos a mí me parece, no solo somos nosotros, que sí,
sino los invitados, exacto. Entonces, siguiendo con las preguntas así y todos estos temas que yo tenía así como, tengo como curiosidad de este tipo de cosas, pasó también lo del el sistema de seguridad de Microsoft, la empresa esta de seguridad, que no recuerdo el nombre. Sí, eso fue por la actualización de CrowdStrike. CrowdStrike, eso. Que, brother, o sea, realmente hubo problemas en los aeropuertos, gente que estuvo casi que más de 20 horas sin poder usar sus tarjetas de crédito, transacciones, nada. Y ahí es donde se llega al miedo de estas películas apocalípticas que hay, de que se puede caer el internet. ¿Será que puede dejar de funcionar todo? Eso realmente puede pasar. Eh, hasta cierto punto, no es necesariamente como lo ponen en película en el sentido de que si cae el internet todo va a dejar de ser. No, ya nosotros hace 80 años atrás no teníamos el internet como ahora, ¿sí? Lo que pasa es que con el tiempo hemos creado una dependencia que es muy diferente y esto va tanto de nosotros como usuarios con el internet como de los sistemas, porque si se caen, si te das cuenta, muchos sistemas se cayeron por la dependencia que tienen con Microsoft, ¿sí? No tienes redundancia, no tienes un sistema alternativo que te ayude a ti a solapar cuando ocurran este tipo de incidencias, cosa que es elemental en cualquier tipo de servicio. Entonces, al final se busca de que los sistemas sean redundantes y seguros, pero ningún sistema realmente es 100% seguro, ni lo será jamás. No. Siempre va a haber una manera de vulnerar un sistema y por eso Windows particularmente, ellos tienen, bueno, aquí le dicen CVE, que son las actualizaciones que ellos hacen constantemente para las vulnerabilidades, porque constantemente siguen encontrando y de hecho es necesario conseguirlas. Por eso hay, dentro de lo que es la ciberseguridad, equipos llamados Red Team, por ejemplo, que ellos buscan de vulnerar los sistemas, ¿sí? Eso es necesario. Al final existe lo que se llama el hacking ético, precisamente para tú poder fortalecer un sistema mediante un hackeo. Sí, como que se autofortalecen, como se atacan ellos mismos para poder ver dónde están los fallos, ¿no? Aprendes a hacerlo. Y eso es lo esencial de las actualizaciones de software, porque muchas veces se descubre una vulnerabilidad y si no actualizas tu software no puedes tapar esa vulnerabilidad. Por eso es muy importante actualizar tu móvil, tu tele si puedes, lo que sea, porque todo el rato se encuentran vulnerabilidades, todo el rato, porque los programadores somos muy malos en nuestro trabajo. Y aparte de que somos muy malos en nuestro trabajo, es muy difícil escribir código perfecto que no tenga fallos. Y es que fue un error humano lo que pasó ahí. Sí, de hecho, ese error es muy interesante porque lo que pasó es básicamente que CloudStrike es esa empresa enorme de ciberseguridad que le ha vendido a muchísimas empresas una solución de seguridad muy completa, pero muy invasiva. Es decir, ellos trabajaban al nivel del kernel. El kernel es la parte más inferior de un sistema operativo. Entonces ellos estaban operando sobre eso. Y entonces cometieron un error a ese nivel y entonces peta todo. Y ni siquiera lo puedes recuperar porque te has cargado la base. Entonces, en parte necesitamos la ciberseguridad, pero a la vez le estamos dando mucho poder a esas empresas, porque esas empresas están operando a un nivel que normalmente cualquier otra aplicación no tiene el permiso de operar ahí. Entonces pasó eso y petaron todos y además tenía que ir una persona uno por uno a resetear los ordenadores, porque no había manera de hacerlo porque estaba todo petado. Pero eso es un punto que, por ejemplo, me hace pensar a mí dos cosas. La primera es que una empresa, primero, Microsoft, aunque no suene tanto, o sea, obviamente suena, pero aunque siento que no suena tanto a nivel comercial, a nivel de nosotros los mortales, por decirlo de alguna forma, pero realmente Microsoft es una empresa que está en todo. Microsoft ahora mismo es más valiosa que Google y Por, Facebook. por eso, pero quizás no es tan llamativa, se podría decir, no es como tan al punto de vista de las personas de a pie, o sea, comercialmente hablando, pero realmente tiene mucha importancia. Y siendo una empresa tan importante, viene mi pregunta a decir, ¿cómo pueden tercerizar su ciberseguridad y no tener su propia ciberseguridad siendo algo tan grande como Microsoft? ¿No les parece? Es que es muy difícil cubrirlo todo. Es complicado, o sea, al final, y aparte, acuérdate que la ciberseguridad es especializada. Ellos, como Microsoft, ellos tienen un servicio, ellos dan un servicio en particular, pero es que no pueden abordarlo todo. Por eso es que existen compañías como CrowdStrike, Deloitte, existen consultores, o sea, gente que se va a especializar específicamente en tratar de hacer que tu sistema sea seguro. Pero es que al final, vuelvo y repito, ningún sistema es 100% seguro. Algo de esta magnitud puede pasar y probablemente volverá a pasar en algún punto. O sea, es inevitable. Por eso es que
lo que se busca precisamente, o al menos yo lo que recomendaría siempre es tener redundancia de sistemas. No solamente existe Microsoft o Windows como sistema operativo, existe Linux también, existe Ubuntu, existen digamos, opciones, ¿sí? Que si bien tal vez no sean tan seguras como Microsoft, que realmente es seguro en Sí, claro. comparación, eh, te permiten resolver en este tipo de circunstancias que son excepcionales, pero que pueden pasar al final. Y como te das cuenta, somos dependientes del Internet, somos dependientes de Microsoft, somos dependientes de estas grandes empresas a nivel global. También es importante de que hay que tener en cuenta ya el poder que tiene Microsoft. Si tú además después dices, vale, toda la ciberseguridad de Windows es responsabilidad de Microsoft, creas una dependencia de una sola empresa muy tocha. Te interesa tener exteriores que también validan ese sistema y que también se aseguran de que ese sistema funciona. Entonces es importante que haya otras empresas que estén mirando a estas cosas, porque si solo lo haces, dices, bueno, Microsoft, tú te encargas de que todo esté bien, la van a cagar en algún momento. Sobre todo hay que tener en cuenta que son empresas. Ellos lo que buscan son beneficios. Pero me hace Claro. mucha gracia que digas que Microsoft no es una empresa que está tan en el día a día, pero ahora mismo ellos son los que han invertido y son prácticamente dueños de OpenAI, lo que es ya ChatGPT. Ok, Es decir, ahora Uf, mismo Microsoft con eso vuelve a estar súper presente, solo que con otra marca, que tú no eres consciente de ello. exacto. Entonces, se eh, renuevan. Estos gigantes tecnológicos tienen unos monopolios sí, que todos son, que de hecho se ha hablado muchas veces en Estados Unidos de dividirlos porque son demasiado grandes, tienen demasiado poder, es que pero realmente están tan establecidos que no es un libre mercado. Es imposible competir con Microsoft en ciertas maneras. No no, puedes. no Igual puede. con Google. Que no, ¿cómo? O sea, además que ya ellos están muy bien consolidados con el tiempo, han logrado crear sistemas con los que la gente ya se siente cómoda, tranquila, funciona. Tienen Xbox, o sea, tienen consolas de videojuegos también, o sea, ellos han abarcado mucho mercado al final. Claro, O sea, al final, competir con ellos, hay empresas que lo hacen, Apple lo hace, Apple tiene su Sí. propio sistema, por sí, ejemplo, ¿sí? pero llevan años también. No, no, Pero claro, pero llevan es que años. O sea, es un mercado ya consolidado. Por eso yo digo que hoy en día es difícil que el mercado no esté monopolizado. Incluso en la industria de entretenimiento está totalmente monopolizado. Por eso es que Disney compró Marvel, compra Fox, exacto. se crea, ¿no? O Sí, sea, sí. al final realmente competir no es tanto competir, ¿no? Al final tú vas a depender siempre de estas empresas grandes. Sí, que también pasa que en comparación de, no sé, Microsoft con Apple, es que Apple necesita su propio hardware, ¿no? Entonces quizás puede ser más costoso, mientras que Microsoft puede correr en cualquier hardware Sí, quizás menos bueno, elaborado, más barato. sí, pero la cosa es que realmente lo que pasa con una empresa como Microsoft es que tú no puedes convencer a la gente a que una alternativa a Windows que sería menos como Apple es Linux, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé para la empresa que desarrolla Ujú. Ubuntu durante 4 años y ellos realmente intentan competir como sistema operativo de escritorio contra Microsoft. Pero, ¿qué es la realidad? ¿Tú quieres Photoshop? Adobe no se va a molestar en hacer Photoshop para Linux para un 2% de usuarios mundiales. No les vale la pena. Entonces, ellos desarrollan para Windows. Y entonces, ya todos los profesionales que dependen de Photoshop no tienen otra opción que usar Windows o Mac. Entonces, un sistema operativo como Ubuntu no tiene ninguna posibilidad de meterse en ese mercado directamente. Pero entonces aquí podemos hablar sobre otra de las teorías conspirativas. ¿Cuál? Y es que son muy pocos los que dominan el mundo, ¿no? A 100%. ver, eso ya yo ni siquiera diría que es tanto conspirativo, porque está la lista de Forbes de los hombres más ricos del mundo, ¿sí? Que ya el dinero te da poder, pero es que además yo creo que más poder te da el tú manipular lo que más masificado está, por así decirlo. Es decir, motores de búsqueda, Google, es decir, Microsoft, es decir, Facebook. Netflix, por ejemplo. O Sí. sea, lo que son las industrias enormes de consumo masivo, global, a nivel internacional. Realmente yo a veces pienso que de lo conspirativo, de lo ficticio a lo real, ese gap es muy pequeño. No sé si los reptilianos son reales al 100%, pero te aseguro que control mundial hay. Sí. El famoso nuevo orden mundial, de alguna forma, existe, ¿sí? Y para mí, por ejemplo, de las teorías que más me gustan, porque también van a un punto, una connotación espiritual, por así decirlo, es el tema de que
el Vaticano es un país, ¿sí? Una fracción, una fracción de tierra es un país solo, donde además está tan restringido que prácticamente no puedes ver nada. Una de las teorías que a mí me gustan es que dentro del Vaticano hay información que de alguna manera ellos controlaron a modo de que no se pudiera de alguna forma distorsionar la imagen de la fe, de la religión. Eso me parece mucho más interesante porque es más fácil ver lo pragmáticos que son cuando tú entras, lo discretos que son al hablar al respecto, y que todo este sistema de lo que es la parte del catolicismo se ha mantenido en vigor desde Eso. muchos Sí. años. Exacto, eso te iba a decir que, y ya no solo ahora, sino que llevan siglos haciendo lo mismo, ¿no? Sí, claro. Y yo es que realmente una de las cosas que como informático, muy frustrado con la informática, yo lo que me siento que ha pasado en los últimos 20 años es que la tecnología, en vez de democratizar y hacernos más libres y más iguales, me siento que cada vez más está reforzando a las élites. Es decir, se ha demostrado que en los últimos 10 años la diferencia entre ricos y pobres solo ha aumentado. Y si vemos quiénes son los ricos y qué controlan y qué dominan, realmente me siento que el Internet simplemente es otra herramienta para controlarnos. Y Cortemos el para... internet. No, sí, lo que pasa es que son espacios completamente cerrados. Es decir, ¿dónde pasamos nosotros el 99% de nuestro tiempo en Internet? En los espacios que están controlados por empresas multinacionales. Es decir, yo paso horas en WhatsApp, Instagram, que es todo de Facebook. Luego paso muchísimas horas en YouTube, que es de Google. Luego estoy de trabajo en Microsoft Teams, que es de Microsoft. Luego busco algo y lo busco por Google, que también está otra vez dominado por los... Es decir, realmente vamos todo el rato en un camino que está controlado por pocos. Miro mis noticias en Twitter que está controlado por Elon Musk. Igual la única cosa más o menos independiente que hay que no está controlado por unos multimillonarios es Wikipedia. Que por favor, Que es más apreciemos a democrático, Wikipedia, ¿no? que es una de las cosas más valiosas que tenemos en Internet. De verdad, Wikipedia es una Pero es maravilla. fácilmente manipulable también. Pero a la vez hay tantos moderadores de Wikipedia que tiene un valor increíble. Sí. Wikipedia es de las mejores cosas que tenemos en Internet. Pero la realidad es que el día a día de las personas estamos consumiendo todo cosas que están controladas por pocas empresas. Y esas empresas tienen un cierto interés. Y además hemos hablado al principio del podcast de eso, de que ellos además tienen todos los datos para manipularnos. Entonces es como, ¿realmente Internet nos está beneficiando para que seamos más abiertos, veamos más cosas? ¿O simplemente nos están moviendo hacia una dirección? Y yo, tomando en cuenta eso que acabas de decir, que creo que tiene mucha razón, y el tema religioso que mencionó Marco, ¿dónde creen que se puede enlazar? ¿Creen que tenga algún tipo de enlace dentro de estas mismas conspiraciones, el tema de la religión y las grandes empresas que controlan el mundo, evidentemente? O no digamos que controlan, pero tienen una influencia bastante marcada, pues. ¿Hay alguna relación con respecto a eso? Sí, mira, dependiendo de dónde lo quieras ver. Por ejemplo, sin ir muy lejos, el Internet, aunque esto va más asociado a las cámaras, a todo, puedes ver en Internet videos de personas que han grabado acontecimientos que podrían de alguna manera ser inexplicables y que por lo general siempre los gobiernos los refutan como fotomontaje o lo que sea. Eh, y yo hago la alusión, por ejemplo, a los casos de los fantasmas, algo tan simple como eso. Lo que pasa es que los lentes son capaces de captar, digamos, colores, espectros que los humanos no es capaz de percibir. eh, y que, ¿por qué lo menciono en cuanto a aspecto religioso? Porque la fe, la convicción de que existe vida después de la muerte puede o no ser refutada. Yo pienso que hoy en día es más fácil poder afirmar o negar eso con la tecnología que hemos tenido. Vas a ver en internet, por ejemplo, muchos videos de gente que por coincidencias graba cosas que podrían o no ser inexplicables, pero que de cierta manera sí hacen alusión a ovnis, a fantasmas, a espíritus, a, por ejemplo, recuerdo claramente que hay un caso de una persona asiática, creo que era japonesa, donde él le toma foto a alguien que parecía ser un ser reptiliano, ¿sí?
Y si te das cuenta, obviamente toda esta información está en internet, se puede ver, no siempre tiene que ser verídica, pero cuando empiezas a ver patrones a lo largo del tiempo, te das cuenta que sí es posible que estas cosas estén tan cerca de nosotros que ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, yo creo que aunque podría ser ficticio, si tú pones una cámara de seguridad en tu habitación a dormir, no sientes que podrías llegar a ver algo en la grabación. Sí, sí, total. Siempre te da esa sensación. Pero Claro date que sí. cuenta. Yo temas paranormales no los toco porque después me van a venir los fantasmas y yo, ¡Ah! ignorándolos y pensando que no existen, soy muy feliz. No, está bien, Está y bien, es está totalmente bien. válido. No, pero entiendo, o sea, sí entiendo, o sea, como esa sensación que te dice que está, de la que está hablando Marcos, porque incluso ayer, nosotros aquí tenemos cámaras de seguridad por cuestiones, obviamente, de seguridad, pues, de lo que pueda pasar. Y también, justo ayer estaba en casa con mis primas, tal, estábamos cenando, no sé qué, y le estaba mostrando el tema de las cámaras, y justo lo primero que digo es, ¿se imaginan que pase algo? O sea, porque lo primero que uno se imagina es eso, pues. Claro, ya obviamente eso entrando en temas ya un poco más Paranormales. paranormales y tal. Pero a mí me pasa algo. Dos temas. Lo primero, siempre los fantasmas pueden tener la cámara 4K, 8K, que sea, siempre lo graban como si lo grabaran con un Nokia del 98. Y es como, brother, ya va. Si tenemos una cámara perfecta, ¿por qué siempre pasa eso? Eso por un lado. Pero por otro lado, un tema que, como el de los ovnis, que lo comentaste, brother, también es verdad que cada vez más los gobiernos están hablando como más Sí, abiertamente de eso, pues. lo de las cosas que no saben A Así ver, identificar de que Estados Unidos que salió hace 2 años es una es locura, que ¿eh? sí, ese es un tema que da para un podcast también completo. hay archivos confidenciales de eso, de date cuenta que, por ejemplo, después del aterrizaje de Neil Armstrong en la Luna, no ha habido realmente otra grabación u otro acontecimiento igual donde una persona vaya a la Luna con, por ejemplo, la tecnología que tenemos actualmente, cámaras y todo, para poder captar, por ejemplo, el aterrizaje lunar. Coincide un poco con el hecho de que hay una teoría que dice que en el lado oscuro de la Luna hay seres que están presentes, que vigilan, que observan. Ahí está el caso de, y este es muy interesante, creo que él se llama David Sputnik, algo así, que él en su él en la llamada, él recibe una llamada de una persona que parecía ser totalmente robótico que le preguntaba siempre lo mismo, ¿eres tú? ¿Por qué te fuiste de Texas? ¿Eres tú? ¿Por qué te fuiste de Texas? Y a lo largo de la llamada empiezas a ver este comportamiento extraño. Él grabó toda la conversación y es una de las cosas que más se toca en los foros de ufología porque llega un punto donde la persona o el ser que le estaba hablando le decía, ve al centurión de Orión, ve en el cielo nocturno. Y él veía algo, ¿no? Entonces, y esas son cosas que están en internet, tú lo puedes buscar fácilmente. En Estados Unidos, es muy famoso el accidente de Roosevelt, por ejemplo, del platillo que estrelló dentro del desierto Ah, y sí. que al final eso se convirtió en una base militar después. Sí, Claro, la la Área famosa Área 51. 51, ¿no? Yo tengo un tema interesante de eso que leí el otro día que supones que hay una civilización alienígena a millones de años luz que existe. Si lo ves de un punto de vista de ingeniería, de cómo podrías llegar hasta aquí, lo que tendrías que hacer probablemente es que tendrías que crear robots que se replican y mandas sondas para llegar hasta aquí, porque al final tú eres una civilización que, si estás a millones de años luz, según la física que conocemos, como que no puedes llegar antes de morirte de viejo. Entonces, como que la idea Claro. es que crearían unas sondas que se replicarían y que llegarían poco a poco a nuestra sociedad. Pero Como un robot. con vida dentro. No, simplemente un robot que se replica. Entonces, la teoría es que hay ahora mismo sondas, que son esos objetos que no se han identificado, que están aquí, pero como estos pueden estar a millones de años luz, igual son sondas de una civilización que ya no existe. Que simplemente eran unas sondas autorreplicantes que han llegado hasta nosotros, pero igual están mandando a algo que una civilización que ya se ha autodestruido. Un poco lo que se explicaba en la película de Interestelar. No sé si la llegaron a ver. Sí, exacto. Cuando él... 8 veces y todo. Exacto, yo también la he visto un montón porque me parece muy interesante con el tema de cómo funciona el tiempo en el espacio y tal. Exacto. Y exacto, eso puede pasar. Y en caso de que existiera ese tipo de civilizaciones, tendrían que ser más avanzados que nosotros, porque nosotros nos ha costado llegar la segunda vez a la luna, si es que llegamos la primera, imagínate,
o sea, la tecnología que tendría que tener estas civilizaciones para poder llegar aquí. Pero ya no solo es eso, es que tenemos que coincidir que justo a la vez que nosotros estamos existiendo, esa civilización está existiendo también, porque el universo es ultra viejo. Puede ser que una civilización se desarrolló a ser súper avanzada hace millones de años, cuando aquí había dinosaurios, fue súper tocha, colapsó, y entonces llegamos nosotros, y sí, hubo esa civilización, pero es que ya han pasado tantos años que ya no existe. Es decir, el universo es tan grande y ha pasado tanto tiempo que yo estoy convencido de que ha habido otras civilizaciones en el universo, pero que justo haya una civilización que esté cerca de nosotros, en la misma línea temporal en la que existimos nosotros, eso, las probabilidades cada vez se hacen más pequeñas, ¿no? Eso es como yo creo lo que a veces subestimamos, porque es demasiado grande el universo. De hecho, de hecho hay una teoría que estipula que nosotros somos los alienígenas de la Tierra, Ah, ¿sí? Porque al final acuérdate que lo que es la teoría de la evolución como tal tiene ese eslabón perdido, ¿sí? Al final no hemos Sí. podido corroborar 100% que hemos venido de los monos. Y a todas estas les preguntaría, como al aire, ¿no? ¿Qué es peor? ¿Saber que no somos los únicos en el universo, que hay otras personas que son como nosotros, hay seres tal vez más evolucionados? ¿O saber que somos realmente los únicos en eso el sería una universo? depresión. Lo respondemos en Patreon, ya regresamos. Pero me encanta como hemos empezado de ciberseguridad y ahora estamos hablando de ovnis, porque al final la informática es un coñazo, pero... no, es un coñazo, pero es muy importante y creo que lo que más deberíamos de sacar de este episodio es que, por favor, tened cuidado con todos estos timos. Si recibís mensajes que sospecháis, nunca deis datos personales. La Deep Web no vale la pena. No vale la pena. Es una cosa que, bueno, puedes leer sobre ello, pero realmente meterse solo sirve para que te metas en una lista de alguien que se ha metido ahí, porque no vas a ser suficientemente inteligente para hacerlo de manera para que no te traqueen. Así que leed sobre ello, miraos unos vídeos de YouTube de conspiraciones. Va a ser más entretenido que buscar eso. Y sobre todo, Marco, me ha encantado que hayas estado en este Eso. episodio. Un Y placer. si les gusta el tema de las teorías conspirativas, ovnis y tal, déjenoslos en los comentarios y podemos Eso seguir es. hablando de eso, vamos, pero todo el día. Y de los fantasmas, para que Dominic no pueda dormir No, en la no, no, noche. fantasmas no. Yo de verdad lo digo, si no se piensa en fantasmas, no vienen los fantasmas. En el momento que crees en ellos, aparecen. Yo me mantengo lejos de ese tema. Haces lo correcto. ¿Verdad? Lo ¿Ves? peor es cuando empiezas a entrarte en este mundo y empiezas a notar cosas en tu día a día. Es que No te lo digo. ¿a quién coño se le ocurre jugar a la Ouija? Es jugar con fuego. ¿Por qué iba yo a jugar con la Ouija? ¿Para que después venga un fantasma de verdad? No se toca. Y ya está, déjalo en paz. Si no, no estarían las películas de Conjuro. Ya, Por bueno, ejemplo. que lo hagan otros. Pero bueno, Marco, de verdad que ha sido una conversación súper interesante, que la hemos disfrutado un montón y muchísimas gracias por aportarnos tu conocimiento y sobre todo por aceptar y haber venido aquí a nuestro podcast, ¿verdad? Totalmente encantado y de verdad diste un mensaje excelente. Hay que cuidarse, asegúrense de revisar todo muy bien cuando vayan a aceptar algo, cuando descarguen una aplicación, cuando reciban un mensaje extraño. Cuídense mucho, no se olviden de darle like y suscribirse a la campanita que está acá abajo también, súper importante. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Los temas de teorías conspirativas para mí son de verdad un deleite porque eso sí es un mundo que incluso diría más interesante que la informática. Sí, desde luego. Bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí. Si aún habéis estado, si aún estáis viendo, lo que ha dicho Marco. Por favor, darle a like, suscribiros, darle a la campanita y nos vemos en el próximo episodio, que será el último de la temporada. Va a ser bonito. Venga, hasta luego.